Bienvenidos un día más a nuestro programa semanal Profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie sobre la educación desde el punto de vista de los seguidores de Jesús. El tema de hoy, como es habitual en cada momento que nos reunimos en esta serie, es sobre la educación, como acabo de comentar. Y antes de meternos en el tema directamente, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor por la gratitud de poder seguir juntos caminando en este proyecto tan importante. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos. Agradecerte, Señor, que tú puedas dirigirnos en el programa en esta noche y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos consuele y en todo momento, Señor, nos dé las palabras de sabiduría y entendimiento que vienen de tu parte. Gracias, Señor, por todo cuando tú nos das y nos bendices en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como ya hemos presentado en diferentes ocasiones, educar no es solo atesorar conocimiento. Educar es una preparación para esta vida y también para la eternidad. El tema que nos ocupa en el día de hoy dentro de esta serie va a llevar por título Iglesia y educación. Es decir, la tónica de la serie completa de Profundizando en las Escrituras. Hemos ido desgranando, hemos ido desarrollando diferentes temas y ahora vamos a entrar en la pedagogía de cuando nos reunimos juntos, cuando estando juntos, también la comunidad de creyentes es un lugar para preguntar, para aprender, para desarrollar nuestra expectativa de conocimiento de la palabra de Dios. Os proponemos un pensamiento para recordar, extraído de una carta del apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 hasta el 8. Ni busquemos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y sigue diciendo, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstol del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros que querríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados. El apóstol le manda, pues, esta segunda carta de todo el conjunto de libros de lo que llamamos Nuevo Testamento, le manda unas palabras de cercanía, dirigidas a una comunidad de creyentes que va desarrollando en el tiempo su propia trayectoria. No sabemos muy bien cuándo se formó, pero sí sabemos que la carta de Tesalonicenses, primera y segunda, fueron los primeros escritos de la Biblia. Desde los primeros tiempos en que los fieles seguidores de Jesús se juntaron para vivir su experiencia de fe, se reunían en las sinagogas, en primer lugar, en los hogares. La Biblia fue siempre el centro de las reuniones. En ella buscaban, a modo de brújula, cuál era la orientación hacia el lugar donde querían ir. Mediante el estudio de las Escrituras y la alabanza, anhelaban conocer profundamente a Dios y comprender, sobre todo, su voluntad.
Hubo épocas en las cuales no había Biblia escrita, pero nosotros la tenemos, tanto la que representa antes de Jesús como la que representa después de Jesús. O dicho de otra manera, la Biblia que anunciaba la venida del Mesías y la Biblia que anuncia la venida y el regreso del Mesías. Y eso entra dentro de la formación dentro de la Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, se convierte en un lugar de aprendizaje donde proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo interpersonal a la hora de abrir la escritura. El primer punto de nuestro itinerario lleva por título Templo e Iglesia. ¿Es lo mismo? Pues vamos a intentar dar alguna pequeña definición para que nos demos cuenta de que el programa de hoy no va dirigido al templo, sino va dirigido a la iglesia, que es la traducción del término sinagoga en el Nuevo Testamento. Mirad, aquí tenéis un pequeño esquema que nos permite, pues, visualizar cómo era la religión en la época de Jesús. Jesús predicaba, enseñaba en la sinagoga y el templo era una institución completamente diferente. La religión del primer siglo para Pablo, para Jesús, para cualquier otro apóstol y los que vinieron después hasta algunos siglos después de Cristo, se diferenciaba perfectamente lo que era el templo de lo que era la sinagoga o la iglesia, como se tradujo. Vamos a intentar explicar qué se hacía en cada una de ellas, para que después podamos hablar con más sentido sobre la iglesia o la sinagoga. En primer lugar, en la sinagoga era un lugar de alabanza, es decir, alabar a Dios como gratitud. ¿Y cómo se hacía? Era un lugar de oración de la comunidad, era un lugar donde se reunían los sábados para leer, discutir, compartir la palabra de Dios. Tenían un pequeño armario, pequeño cofre, donde se colocaban cada uno de los rollos de la Biblia de entonces, es decir, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y que se iban sacando cada sábado según la lectura que correspondía en un ciclo anual con diferentes porciones llamadas parashat. Cada sábado se leía una porción de la ley y una porción de los profetas, que intentaban que la parte de los profetas explicara de alguna forma la parte de los 5 primeros libros que se habían dividido en las semanas que tiene un año. Y eso permitía, se leía en hebreo, se traducía al idioma que ellos hablaban, que era el arameo, y eso producía intercambio de ideas, intercambio de opiniones y aprendizaje para los más novatos o los más nuevos. Y eran, sobre todo, escuelas de estudio de la Biblia que ellos tenían. Allí los niños aprendían a leer la Biblia, aprendían a interpretar la Biblia. Era una casa de oración y por lo tanto casa de alabanza. En el Nuevo Testamento, como hemos comentado, la palabra sinagoga se traduce por iglesia, eclesía, que sigue significando casa de oración, casa de reunión. Eso es
en síntesis, lo que significa la sinagoga. Pero en otro lugar estaba el templo. Y el templo es el lugar de la adoración. Fijaos la diferencia entre alabar y adorar. Alabar es un acto de gratitud. Adoración es el reconocimiento de que Dios es creador, salvador, redentor y que perdona nuestros pecados. Los pecados se perdonan en el templo, no se perdonan en la iglesia o sinagoga. Era el lugar de los sacrificios y del perdón de los pecados. Esas dos ideas están muy relacionadas y creo que nosotros lo conocemos perfectamente en nuestra forma de leer la Biblia. Todos los días, con una ceremonia llamada continuo, por la mañana y por la noche o por la tarde, se sacrificaba el cordero que simbolizaba el transporte del pecado del creyente al interior del santuario, quedando perdonado el creyente, porque su pecado estaba dentro del santuario. A las 3 de la tarde era un momento en el que se permitía a las personas entrar a orar mirando de frente el altar de los sacrificios. Tal vez recordéis aquella parábola contada con Jesús entre el publicano y el fariseo que fueron al templo a orar. Pues esa era la hora y esa era la circunstancia. Dada esa diferencia, los verdaderos o la verdadera educación de los seguidores de Jesús tiene que estar enfocada sobre todo en la iglesia, porque cada uno de nosotros tenemos que resolver lo que hemos aprendido en la iglesia, a resolver cada día nuestro pecado en el templo celestial, una de las importantes doctrinas que nosotros compartimos con el resto de creyentes de todas las denominaciones cristianas. La verdadera educación de los seguidores de Jesús. En Lucas, capítulo 10, del 30 al 37, nos encontramos con un texto que nos ayudará a entender la pedagogía, la forma de enseñar que tiene la Iglesia para los que se reúnen, se congregan, están alabando, orando, aprendiendo. Respondiendo, Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Es decir, dejaba Jerusalén a la espalda y se dirigía hacia la ciudad de Jericó. Y cayó en manos de salteadores, ladrones, los cuales, después de desnudarlo, golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Es decir, no se ocupó del herido, del malherido que estaba tumbado en el camino. Igualmente, un levita, es decir, un sacerdote más joven, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto de donde estaba el herido. Esta parábola es un concepto ético que el cristiano aprende cuando estudia la Biblia, particularmente o en la comunidad de creyentes que es la iglesia. Sea entre cuatro paredes o sea una iglesia virtual, como estamos disfrutando en esta época en nuestra vida.
Y sigue diciendo el texto, pero un samaritano, es decir, un extranjero odiado por los judíos, los samaritanos tampoco podían hablar con los judíos, no se podían ver, se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y Jesús sigue enseñando. Y llegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, dos productos puramente mediterráneos, ya que estamos en el mismo paralelo en la tierra, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, es decir, a una especie de hospital en la época, y cuidó de él. Pero no acabó ahí, o no acaba ahí la enseñanza. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, una cantidad importante, se las dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estas son las enseñanzas, o parecida a estas, las que aprendemos cuando nos reunimos. Leer a Jesús, leer a los profetas, leer a Moisés, nos va transformando nuestra vida, va transformando nuestra esperanza, va transformando nuestra visión de la propia existencia. Y es ahí donde tiene el valor la congregación. Como os decía, no son 4 paredes, aunque las utilicemos. La iglesia son las personas que se reúnen. Y una promesa de Jesús es que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Por eso estoy convencido que en este programa Él está en medio de nosotros porque somos más de 2, más de 3. Y ni tan siquiera alcanzo a saber cuántos podéis estar viendo ahora mismo este programa que es Iglesia y Educación. Resumiendo un poquito, el pecado se resuelve a través de la adoración en el santuario, la alabanza, el canto, la oración, la lectura de la Biblia, el intercambio de ideas, las preguntas, las respuestas, se resuelve en la iglesia, en lo que ellos llamaban sinagoga, y que Jesús visitaba cada sábado. Y allí se daban todas las normas a seguir en la vida del creyente, no como una imposición, sino con algo pedagógico. ¿Quién fue el que se apiadó de este enfermo? Un extranjero, alguien que no pertenecía al pueblo. Y esa fue una importante lección que Jesús enseñó en una sinagoga o en el campo, en la montaña, alrededor de las personas que cada día seguían su ministerio. Y eso es una iglesia, donde se reúnen más de 2 para hablar, aprender, preguntar, responder sobre la palabra de Dios. En segundo lugar, el texto nos va diciendo ¿quién de estos 3 te parece que llegó a ser el más próximo del que cayó en manos de los salteadores? Esta es la pregunta. A veces, para sacar una lección de la Biblia, se suele hacer por medio de preguntas y respuestas. Jesús cuenta la parábola y ahora plantea una pregunta para aprender, para reflexionar. ¿Quién de estos 3 te parece
me parece que llegó a ser el más próximo, el prójimo del que cayó en manos de los salteadores. Y él le dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos, por una parte, la lección, que es la parábola. En segundo lugar, la pregunta, que hace que el que está escuchando piense y medite en una respuesta. Y cuando se da la respuesta, hay una invitación de parte de Jesús a ir y hacer lo mismo. Esto es, en síntesis, lo que es la pedagogía a través de cuando nos reunimos como grupo de seguidores de Jesús. De ahí la educación extraída de la Biblia, que es necesaria para conocer todas esas grandes lecciones que el Señor tiene para nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz de la sociedad en la cual vivís. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo, la luz de la sociedad. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Y sigue diciendo, tampoco se enciende una lámpara y se le pone debajo de una vasija, sino sobre el lugar donde ilumina la sala, donde ilumina la casa, y alumbra a todos los que están en la casa. Y Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos aprendiendo. ¿Cuántas veces habrás escuchado leer este mensaje de Jesús en el capítulo de Mateo? Ese capítulo de las bienaventuranzas, ese gran capítulo de la pedagogía de Jesús para la salvación de los seres humanos. Jesús llegó a decir en ese mensaje, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Enseñanza, pregunta, respuesta e implicación del creyente. Para eso sirve, mis hermanos, cuando nos reunimos para alabar a nuestro Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, tú atente a lo que aprendiste y aceptaste con fe, sabiendo de quién lo aprendiste, que desde niño conoces las santas escrituras que te pueden dar sabiduría para salvarte por la relación personal con Jesús. Porque toda la escritura es inspirada, útil para enseñar, para convencer, para encaminar, para instruir en justicia. Con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda buena obra. Y finalmente, vivir como discípulos, vivir como enviados a los demás. Esta es una idea también muy, muy interesante. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a anunciar
libertad a los cautivos y restaurar de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Proclamar el año favorable del Señor. Lucas está utilizando a un profeta, enseñando a un conjunto de personas, a una sinagoga, a una iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué somos enviados? A proclamar el mensaje de Jesús. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús, el que había dicho para qué había venido a el mundo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido toda escritura en vuestros oídos. Primero, la lección. En segundo lugar, implicar al que escucha y que tome posición por lo que ha oído. Hoy se ha cumplido en lo que habéis oído. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo: sin duda me diréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que se han hecho en Capernaum? Hazlas también aquí con nosotros. Esta es las grandes lecciones que tenemos de la Iglesia y la educación. Para eso sirve la Iglesia, para eso se utiliza la Iglesia, para alabar a Dios, para estudiar la Biblia, para preguntar, para responder, para presentar las inquietudes sobre la palabra de Dios, pero sobre todo para captar el mensaje de salvación, para poder llevarlo a otros. La Iglesia no tiene otra función y para eso tenemos que ser educados, como se forma y se educa, tanto en las escuelas bíblicas como en los sermones, como en los seminarios, cada sábado en la iglesia, y cada día resolvemos nuestro pecado en el templo, en el cielo. Déjame que te diga que tienes un gran privilegio de haber aceptado esta lectura de la Biblia, porque fuera de nuestro conjunto de creyentes compartimos muchas de ellas, pero esta concretamente, la separación de la iglesia y el templo, solamente la podrás encontrar en una iglesia a la que tú ya perteneces. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y déjame terminar con una oración. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque siguiendo tus pasos, tus pisadas, como la de tus discípulos, cada sábado, Señor, nos reunimos para estudiar, para aprender, para preguntar, para comprometernos con ese mensaje que tú llevas hasta el último de la tierra. Y cada día, Señor, tenemos a ti como sumo sacerdote en el santuario celestial, terminando el proceso de perdón de pecados. Esperamos confiados contigo, Señor, y esperamos confiados que un día nos encontraremos cara a cara contigo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides, tenemos ya un compromiso para el siguiente programa: la educación científica y la educación
artística. No te lo pierdas. Nos encontramos en el próximo día, a la misma hora, con la esperanza de seguir juntos aprendiendo a leer la Biblia y aprendiendo a vivir una experiencia juntos. Nos vemos y nos esperamos. Que el Señor te bendiga y te guarde.